Bienvenidos a Sinaloa, este estado de México que es reconocido por su riqueza cultural, diversidad de paisajes y atractivos turísticos. Aquí encontrarás desde pueblos mágicos, gastronomía espectacular y una cultura musical vibrante. Esta ruta de unos 700 kilómetros en total te la presentamos de norte a sur, pero la puedes adaptar a tu gusto. Se recomienda mínimo una semana para disfrutarla, pero si tienes más días podrás detenerte y absorber cada lugar con más tranquilidad. Prepara tus maletas porque Sinaloa te va a sorprender. Comenzamos en la animada Plaza 27 de septiembre de Los Mochis, un lugar vibrante y lleno de vida que los fines de semana se llena de música y de puestos callejeros con comida y artesanías. Nos parece un excelente lugar para empezar a mezclarse con la gente de Sinaloa, que son conocidos por su calidez, amabilidad y espíritu alegre. Desde aquí también parte el famoso tren Chepe, rumbo a la Sierra Tarahumara y las Barrancas del Cobre, un recorrido ideal para quien busca aventuras y paisajes naturales impresionantes. Desde Los Mochis te recomendamos salir hacia la costa para ir a conocer la zona del puerto de Topolobampo, que se encuentra a unos 30 minutos, 24 kilómetros de Los Mochis. Una zona que, gracias a sus coloridas casas, se convierte en un paseo lleno de color, bien original, con todas estas casas colgadas alrededor de la montaña. Junto con Mazatlán, este es uno de los puertos más importantes de Sinaloa, y desde aquí también salen los ferries hacia Baja California Sur. Finalmente recomendamos ir a pasar el día en la zona de Maviri, que se encuentra a tan solo 11 kilómetros y 14 minutos de Topolobampo. Esta zona de playa es muy popular entre los residentes durante los fines de semana, ya que se convierte en un lugar ideal para nadar, hacer kayak, vela o pesca. En toda esta playa hay muchos restaurantes de mariscos y pescados preparados al estilo local, con especialidades como el pescado zarandeado en restaurantes típicos palaperos, que ofrecen un ambiente auténtico frente al mar. Todo el entorno del Maviri está lleno de manglares, áreas silvestres con gran cantidad de flora y fauna, con especies protegidas como el águila pescadora o murciélagos. Durante la noche se cierra la playa del Maviri por seguridad, pero si quieres quedarte a dormir con tu camper puedes avisar a seguridad y suelen dejarte quedar sin problemas. Pues mira, aquí somos mi pareja y yo. Y allá atrás una amiga de aquí. Bueno, oye, pues genial. ¿Está cerrada la playa, dices? Sí, va a cerrar la playa. ¿Qué dices? Wow. Nos cierran la playa. No manches. Para nosotros. Sí, ahora le pregunté si se podía dormir aquí y dice, sí, no hay problema, lo único, no salgan a la carretera que está muy sola. Digo, ¿cómo así? Digo, nosotros ya no dormimos, no nos movemos más. Y lo que dicen es que ponen unos conos en la playa y ya no dejan entrar a nadie hasta las 6 de la madrugada del día siguiente. Dice, pero pueden quedarse aquí sin problema, no hay problema. Muy bien. También hay algunas opciones de alojamiento en la misma playa Maviri, como algún hotel sencillo, así como algunas cabañas y casas de renta frente al mar. Pero si buscas más comodidad y variedad de servicios, te recomendamos regresar a Los Mochis, donde hay mucha más vida nocturna y las opciones de alojamiento son muchas y muy variadas. El segundo día se lo vamos a dedicar completo al pueblito mágico del Fuerte. Situado a 85 kilómetros, una hora de Los Mochis, el Fuerte destaca por su encanto histórico y arquitectónico, con calles empedradas, plazas coloniales, templos antiguos como el Sagrado Corazón de Jesús y casonas, muchas convertidas en hoteles boutique. Además, es una región con profundas tradiciones indígenas que aún se mantienen vivas en su cultura y festividades. Es uno de los 5 pueblos mágicos de Sinaloa. Pasear por el pueblo es una experiencia bien relajante, con el río Fuerte rodeando el pueblo, desde donde se ofrecen tours para descubrir restos arqueológicos y otras peculiaridades de la zona a bordo de embarcaciones. Ojo la escalera para subir a la casa. Está hermoso, tienen todo este caminito alrededor del río, casitas, bien agradable. Si llegas en tu vehículo camper, hay opción de acampar en esta zona. Es un lugar bien tranquilo al lado del río Fuerte. Si no,
En el mismo pueblito del Fuerte tienes unos 20 hoteles disponibles para descansar, la mayoría ubicados en el centro del pueblo. Son posadas y casas de huéspedes que conservan el estilo tradicional del pueblo mágico, brindando una experiencia auténtica. Y del pueblo mágico del Fuerte nos vamos a otro pueblo mágico, Mocorito. Recomendamos regresar por la carretera de los Mochis y a unos 200 kilómetros, unas 3 horas de camino, nos vamos a encontrar con este pueblo. Mocorito es muy reconocido por los girasoles y si vas en la época adecuada, que es desde medianos de diciembre hasta mediados de marzo, encontrarás praderas llenas de girasoles, donde todos los visitantes paran para hacerse fotos entre esos gigantes. Bueno, si hay dos cosas por las que es famoso este pueblo, uno es los tigres del norte, que tienen hasta un museo aquí detrás, y otro, como han podido ver, está todo decorado con girasoles, porque normalmente pues aquí hay un montón de plantaciones de girasoles, pero pues no es la época, entonces este por ejemplo debería ser un campo de girasoles, pero en plena época de girasoles esto tiene que ser hermoso. El centro histórico está lleno de casonas coloniales y con sus calles empedradas es un lugar ideal para pasear y perderse entre ellas. Sentimos este pueblito como un lugar ideal para relajarse, comer algo rico y descansar. El pueblo ofrece muchas opciones ideales para los que buscan una experiencia auténtica y relajante. Y seguimos esta ruta por Sinaloa dirigiéndonos hacia la capital de Culiacán. Al sur de Culiacán se encuentra el pueblito del Castillo, situado a unos 160 kilómetros de Mocorito. El Castillo es uno de esos pueblitos que parecen haberse parado en el tiempo. Un pueblo tranquilo típico de esta zona de Sinaloa. Desde este lugar salen tours para hacer recorridos en barca por el río y que si lo haces te vas a llevar una experiencia que a nosotros nos pareció simplemente espectacular. Y es que además de poder ver todo tipo de aves en paisajes naturales hermosos, lo que realmente nos sorprendió fue poder tener esta sensación de estar nadando entre delfines salvajes. Casi los podíamos tocar. Durante un buen rato se acercaban y nadaban a nuestro lado. Un momento muy mágico que si vienes a esta zona seguro podrás disfrutar tú también. No sabíamos que podían estar tan cerca. Mirá, no, es impresionante estar acá nomás. Estirás la mano y los tocás. Lo toqué así, apeñita así, pero toqué uno. Súper juguetones. O sea, es como que quieren que tú estés ahí, lo llamás. Es cuando aparece, ¿no? Es increíble. Qué inteligente que son. Un sueño porque nunca habíamos visto delfines tan cerca. Eso es papá, mamá y el niño, porque viste que el más grande es papá, mamá y el niño. Esta experiencia nosotros la hicimos con unos amigos, pero hay varias agencias locales que ofrecen este tour. Súper recomendado. Hay una cantidad, pero una cantidad. Están todos jugando con nosotros. Ahí va a salir. También en el pueblito del Castillo hay varias opciones familiares, tanto para comer como para descansar. Una opción que te recomendamos para que tengas una experiencia más auténtica en el sur de Culiacán. Al día siguiente dejamos el pueblo del Castillo y nos vamos a recorrer Culiacán, que está situado a un corto trayecto de 60 kilómetros y 1 hora de duración. Culiacán es una ciudad con varios atractivos turísticos, pero nosotros quedamos enamorados de un par. Por un lado nos pareció espectacular la zona del Jardín Botánico, es un lugar único. Este espacio público con un precio de entrada simbólico cuenta con más de 1.600 especies de plantas de todo el mundo y las tiene organizadas en colecciones botánicas. Y todo esto entre piezas de arte de artistas de todo el mundo que hacen que la experiencia aún sea más enriquecedora. Hay la opción de hacer el tour con un audioguía que va explicando las características de cada planta y de las obras de arte. Es ideal para visitar con amigos y familia y así disfrutar todos juntos de la biodiversidad y la tranquilidad del lugar. A donde vayas a estar, sea París o Milán, Chihuahua o Culiacán. Es uno de los espacios culturales y educativos más importantes de la ciudad.
Y otro punto que no te puedes perder de esta ciudad es subir a la famosa Lumita, ubicado en el cerro Monte Largo. Es un punto muy popular para los habitantes y visitantes debido a sus impresionantes vistas de la ciudad. Además, en la lomita se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que es también un lugar emblemático con una arquitectura bien interesante. Y ahora que estamos a mitad de camino de nuestra ruta, te recordamos la importancia de pasar regularmente por Radial Llantas para que nos revisen el estado de nuestras llantas, algo que siempre debemos hacer por seguridad y también por rendimiento y economía. Y es que finalmente las llantas son el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, así que cualquier problema, por pequeño que sea, nos puede causar un accidente grave. Además, llevar la presión correcta nos reduce el gasto de combustible hasta en un 4%. Si compras tus neumáticos en Radial Llantas, tienes siempre revisiones gratuitas y hay más de 80 sucursales por todo México, así que no lo dudes y busca la sede más cercana. Diles que estás en un viaje largo y ellos se encargarán de todo. Recomendado. Y aunque en toda la costa de Sinaloa las opciones de playas son muchísimas, nosotros te queremos recomendar Celestino Gasca. Desde Culiacán, a un trayecto de 133 kilómetros, un poquito menos de 2 horas, llegamos a este lugar que nosotros lo descubrimos gracias a la recomendación de un amigo y la verdad, quedamos encantados. Es un pueblito costero, de calles de arena, con algunos negocios frente al mar. Es el lugar ideal para disfrutar de la playa, pero sin tantas aglomeraciones como en Mazatlán o Culiacán. Esta zona se ha convertido en el lugar ideal para hacer surf, pesca y para los amantes de largas paseadas en esta hermosa playa. Mira qué vistas. De que es una playa muy segura, casi 14 kilómetros, que nada, que no hay corrientes, que no ha habido sucesos así, ni de ahogamientos, ni de tiburones raros, ni cosas extrañas. Nada raro. Que es muy segura la playa. Un lugar muy bien valorado tanto por turistas como por los locales. Pero sobre todo por lo que se está haciendo famoso Celestino Gasca es por su excelente gastronomía basada en mariscos frescos. Nosotros tuvimos la suerte de caer en el restaurante del Chapo, que además de una atención de 10, hacía tiempo que no probábamos una comida tan deliciosa y tan abundante. Sin duda uno de los mejores restaurantes de Sinaloa. Probamos todo tipo de mariscos frescos y todos nos parecieron riquísimos. En toda esta zona de playa tienes mucho parking abierto donde poder dormir con tu camper y también hay varias opciones de alojamiento y habitaciones disponibles para hospedarse. Un lugar de sobras recomendado, la opción ideal para un día de relax en la playa. Y finalmente, a 85 kilómetros de Celestino, más o menos 1 hora y 10 minutos, llegamos al imperdible de Sinaloa, Mazatlán. Este lugar no puede faltar en tu visita a este estado. Es sin duda el lugar más turístico y con más vida de actividades de toda Sinaloa. Mazatlán cuenta con uno de los malecones más largos del mundo, que siempre está lleno de gente y desde donde podrás caminar, ir en bicicleta y recorrerlo para disfrutar de las esculturas y de las vistas al mar. En el malecón también podrás disfrutar del espectáculo de los clavadistas, y es que es muy impresionante ver cómo estos chicos saltan desde un acantilado de unos 14 metros en una experiencia que es realmente peligrosa. Y es que el mar en esta zona tiene poca profundidad y las rocas afiladas hacen que el salto requiera gran precisión y experiencia. Pues este lugar se llama El Clavadista precisamente por eso. Suben, primero subió un chico, se pone ahí de pie para que todo el mundo vea que va a saltar. Ahí se junta todo de gente, entonces les piden una colaboración y ahí sube el que realmente va a saltar y saltan al vacío. Todo lo que quieres es jurar. Impresiona muchísimo, está muy alto y ahí Trotaban que no se lo perdió. O sea, así, me erizaba de que me hayan dejado ver todo eso y hablar con ellos y todo eso. El tipo se tiró así de una, empezó como a concentrarse. No puedo creer. Todavía estoy que no puedo creer que haya hecho esto. Le di la donación y eso para que saltaran en todo eso. Y estuve hablando con Juan Ramón. Me estaba contando increíble cómo esto viene de generación en generación. Cómo antes, cuando tiraba la gente el dinero para que se clavaran. ¿Y qué pasa? Los billetes flotaban, pero las monedas iban para abajo. Entonces ellos lo que tenían que hacer era clavarse para poder juntar esas moneditas. Ah, Dios, wow. O sea, impresionante la historia. Y el señor que se tiró tenía el bebé abajo. O sea, lo estaban esperando para agarrar su bebé. No tiene niñera ni nada, tiene que traerlo aquí.
No, o sea, no. No lo puedo, sí, no lo puedo creer. Increíble, increíble. Y otra de las cosas que hace único Mazatlán es llegar hasta la zona de playa donde podrás disfrutar de las bandas. Aquí es muy habitual ver grupos completos de música tocando música banda a petición del público. Si quieres una canción, toda la banda te va a rodear la mesa y te van a dar serenata. La verdad, algo bien original, interesante y divertido de ver y disfrutar. Mazatlán también es muy reconocido por su destacado centro histórico, con arquitectura colonial muy bien conservada, callejuelas empedradas, muy bien decoradas, que se disfrutan muchísimo al atardecer, donde se llena de ambiente gracias a sus calles llenas de cafés, galerías de arte, teatros, tiendas de artesanía y, como no, con iglesias bien conservadas dominando el paisaje. Un poco lleno, ¿eh? Ya ves cómo está esto, ¿eh? Sí, la gente se animó a salir, mucha gente. Especialmente este rincón, ¿no? Quizás por la música también. Están ahí con el saxo y la gente disfrutando del espectáculo. Una de las caminatas que nosotros recomendamos y que la disfrutamos muchísimo fue subir hasta el faro. Se encuentra ubicado en la cima del Cerro del Crestón y es un faro natural, ya que está asentado sobre un cerro que alcanza los 157 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los faros naturales más altos del mundo. El faro de Mazatlán ha pasado a ser un importante punto turístico de la ciudad. Y por último, si quieren terminar esta ruta de una forma especial, hay muchas agencias que hacen tours con veleros o catamarán para ir a despedir el día desde dentro del mar. Y nos llegamos a estas islas que se llaman Isla Pájaros. Estamos frente a la isla Lobo, gente. De nada. Tenía que perder protagonismo el señor. La grande es la del Venado, Sí. esta de la Isla de Lobos y la otra allá Isla de los Pájaros. Y venados había y ahora ya no hay. Pues sí, se ve que es un tour típico que hacen acá la gente, se vienen hasta esta zona para ver aquí la puesta de sol y ven ahí hay muchos más barquitos, todos vienen para acá. Impresionante las vistas ahí de todo el malecón y la playa larguísima de Mazatlán. Y nada, no podía ser un mejor final de Sinaloa. Espero que les haya gustado el vídeo, ya saben, si les gustó, darle al like y suscríbanse y déjennos un comentario.